Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Como habrán podido ver en los medios de comunicación en estos días, el informe de Human Rights Watch ha provocado una polémica importante en el país. Con nosotros está el representante de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y vamos a hablar sobre este informe y por qué ha sido tan polémico. El doctor Vivanco ha estado varias veces en Venezuela y hemos tenido oportunidad de conocernos y conversar. Siempre me pareció, siempre no, al principio me parecía prochavista y siempre, muchas veces me incomodaba la actitud tan imparcial que asumía frente a las críticas que nosotros te hacíamos a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Pero ahora veo que te está tocando recibir un trato todavía peor que el que te daba la oposición de parte del gobierno. ¿Qué es lo que pasa con Human Rights Watch, que tiene esa capacidad de tener enfrentamiento con la oposición y tener enfrentamiento con el gobierno? Lo que ocurre es que cuando uno intenta examinar la situación de derechos humanos en cualquier parte del mundo, pero especialmente en sitios donde la población, la opinión pública se encuentra en una crisis profunda y con divisiones además muy serias, eh, si uno se mantiene fiel a los principios generales, va a haber ocasiones en que el discurso, el mensaje, pueda ser interpretado como que favorece a un sector y va a haber ocasiones en que ocurre lo contrario. No es que Human Rights Watch tenga hoy día una posición distinta respecto de Venezuela. Es la misma posición que hemos sostenido siempre. Por ejemplo, condenamos sin ningún eufemismo el golpe de Estado, desde el primer minuto. Y lo llamamos golpe de Estado. Aquí hay varios, hay Aunque el amplios. Tribunal Supremo de Justicia lo llamó vacío de poder. Aunque el Tribunal Supremo y al mismo tiempo sectores importantes de la oposición política hasta el día de hoy no admiten que hubo un golpe de Estado y el mismo Tribunal Supremo decidió no responsabilizar penalmente a los militares involucrados en el golpe, algo que yo considero hasta el día de hoy, y lo hemos dicho desde el primer minuto, una aberración jurídica. Sin embargo, hay que acatar esa decisión. Entonces, cuando uno sostiene, por ejemplo, desde el principio, que aquí en Venezuela existe una democracia débil, frágil, una democracia que no es perfecta, que es perfectible desde luego, pero donde hay problemas muy serios y muy críticos, pero hay que respaldar y defender esta democracia de todas las amenazas. Bueno, eso nos obliga también a denunciar de donde venga, sea de la oposición o sea del gobierno, amenazas serias a la democracia. Y así lo hemos hecho con este informe. ¿Cuáles son las amenazas más serias que ustedes ven contra la democracia Hoy venezolana? día, sin lugar a duda, la ley que se acaba de aprobar y que afecta directamente a la independencia del Poder Judicial, en nuestra opinión, socava, erosiona, pero en términos evidentes, el principio de separación de poderes, porque permite al Poder Ejecutivo, que hoy día cuenta con una mayoría simple, de 5 votos, en la Asamblea Nacional, designar, y más que designar, ampliar, reconstituir la Suprema Corte de Justicia y al mismo tiempo purgar con nuevas normas y con simple mayoría la composición del Tribunal Supremo. Eso nos parece que desde luego atenta contra un poder del Estado que debe gozar de autonomía, de la credibilidad, de la independencia para poder ejercer sus funciones fiscalizadoras. Y es por ello que creemos que la democracia venezolana hoy día se encuentra amenazada por la existencia de esa ley que ya se está implementando. Sí, ya se la aplicaron al magistrado Arrieche. Se la aplicaron a Rieche retroactivamente, ¿no? Desde el minuto en que decidieron, con las mayorías que cuentan en la Asamblea, anular la designación del magistrado. Esto de destituir un magistrado sobre la base de una
simple mayoría está en directa contradicción con la constitución política. La constitución política de Venezuela es una buena constitución, la bolivariana es una buena constitución política. En materia de derechos humanos es probablemente de las más avanzadas del hemisferio, ¿no? Y ya te estoy diciendo cosas que probablemente a sectores de la oposición no les va a gustar, pero esa es la verdad. Y como un ejemplo de ello, la constitución política permite, por ejemplo, que los jueces de la Suprema Corte ejerzan sus funciones en términos inamovibles por 12 años. No pueden ser reelegidos. Creo que hay suficiente lenguaje que garantiza en la constitución política la autonomía de ese poder del Estado. No así en esta ley orgánica constitucional que va a regir a la nueva Corte Suprema y que va a permitir, como ya dije... ¿Y qué remedios proponen ustedes para eso? O sea, ¿cómo puede enmendarse esa violación a la Constitución en la que ha incurrido el Poder Legislativo? Yo creo que aquí todavía hay varias opciones. ¿Cuáles son? Una es el persuadir al gobierno actual para que con su coalición en la Asamblea suspenda la implementación de esta nueva ley. Es probable que muchos crean que esto sea totalmente ingenuo, absurdo, especialmente a la luz de las reacciones que ha tenido el gobierno del presidente Chávez, concretamente su vicepresidente, con los descalificativos que ha hecho tanto de la institución a la que represento Pero no te como preocupes a por nivel eso. personal. Yo creo que el problema del doctor Rangel es que está sobrecargado de trabajo. Este es un gobierno de zánganos y una de las pocas personas que trabaja en el gobierno es el doctor Rangel. Tú te imaginarás que a su edad, 6 años de trabajo intenso, enmendándole la plana al teniente coronel Chávez, tratando de tapar todos los desaguisados del gobierno. Yo de verdad creo, no te lo tomes a mal, yo creo que Rangel está de verdad abrumado por sus responsabilidades, por el exceso de trabajo, por la inconsecuencia de muchos de los revolucionarios que lo que se ha dedicado es a pillar. Bueno, en fin, sin comentarios al respecto. Tu opinión, yo confío en que las máximas autoridades del gobierno del presidente Chávez recapaciten, podamos establecer un diálogo de altura, constructivo, donde en lugar de distraernos en relación con estas descalificaciones, en fin, vayamos directamente al fondo de lo que está en juego y asumir las responsabilidades por el futuro de la democracia venezolana. Otra opción que queda en lo interno es el propio Tribunal Supremo. Si hay varios recursos que hoy día están pendientes, donde se le va a exigir en algún momento al Tribunal Supremo un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta ley. El Tribunal Supremo tiene, a mi juicio, en sus manos, en gran medida, la posibilidad de salvar al tribunal como un poder real del Estado, declarando esta nueva ley que en los hechos permite, insisto, reconstruir un poder del Estado por simple mayoría, declarándola inconstitucional en aquellos aspectos que nos preocupan. Esa es una opción que yo no la descartaría. Me atrevería a decir que las decisiones del Tribunal Supremo han sido bastante erráticas, ¿no? en estos últimos tiempos, y es posible que los magistrados puedan allí, la mayoría de los magistrados, pronunciarse en favor de lo que es la protección del Estado de Derecho, del orden democrático en Venezuela. Ahora ya es como tarde, ¿no? Porque ya han sacado a 4 magistrados. Sacaron a Riechi y sacaron a 3 magistrados de la sala electoral. De la sala electoral aún no los han sacado. Es decir, lo que ha ocurrido aquí es que el llamado poder ciudadano, conformado por el defensor del pueblo, el fiscal, el contralor, han concluido que ha habido falta grave en la conducta de estos magistrados. Habrá que ver con detalle cuáles son las causales que justifican ese pronunciamiento, pero ahora le corresponde a la Asamblea el pronunciarse, donde en todo caso se requieren de 2/3 de la Asamblea para poder remover. ¿Y se aplica la nueva ley que solamente exige la mayoría simple? Si llegaran a aplicar la nueva ley, yo creo que ya no la aplicaron por lo menos en ese caso, pero la nueva ley les permite a quienes controlan hoy día la Asamblea
declarar nulas las designaciones de magistrados de la Suprema Corte por simple mayoría. Y eso, evidentemente, rompe las reglas del juego democrático en un Estado de Derecho en cualquier parte del mundo. Ahora, las instancias nacionales entonces serían que que el gobierno recapacite, el Poder Ejecutivo, y otra, que el Tribunal Supremo de Justicia recapacite. Desde el punto de vista internacional, ¿qué opciones quedan? Porque la mayoría de los venezolanos siente que las instancias nacionales están agotadas. A nivel internacional ha habido numerosos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Human Rights Watch, equivalentes a Human Rights Watch europeas. Estoy pensando en la Comisión Internacional de Juristas, que han tenido pronunciamientos muy firmes en torno a lo que ha ocurrido. Yo creo que ya ante una situación tan delicada, tan grave como la que existe, sobre todo si el gobierno actual y su coalición en la Asamblea se proponen simplemente seguir adelante con la implementación de esta nueva ley orgánica del Tribunal Supremo, creo que están dadas plenas condiciones para aplicar la Carta Democrática. ¿Y quién haría eso? Bueno, para eso se requiere de la voluntad de los Estados miembros de la OEA, por lo menos Estados claves que puedan expresar su preocupación al respecto. La Carta Democrática, y esto creo que es importante aclararlo, es un instrumento nuevo del 11 de septiembre del 2001, que sirvió precisamente para salvar la democracia venezolana durante el golpe de Estado que sufrió el presidente Chávez, y sirvió para unar voluntades a nivel regional y condenar categóricamente. Los Estados Unidos en eso vacilaron en las primeras horas y tuvieron más bien una conducta que recuerdo algunas declaraciones muy desafortunadas de los Estados Unidos en los primeros minutos del golpe, las primeras horas, donde más bien responsabilizaban a Chávez del golpe de Estado y luego les tomó algún tiempo tomar una decisión firme en torno a lo que representa la necesidad de rescatar y restaurar el orden constitucional en Venezuela. Pero esa Carta Democrática se aplica para circunstancias extremas, estas de golpe de Estado o de inminente uso de la fuerza, pero también tiene numerosas cláusulas que están dirigidas a asistir, a atender circunstancias donde se está poco a poco desmantelando el orden constitucional, se está afectando en términos, yo diría, centrales, el Estado de Derecho. ¿Y eso por qué? Porque la experiencia en América Latina, especialmente durante el gobierno del presidente Fujimori en el Perú, inspiró a la región a darse un instrumento multilateral que permitiera actuar como alertas tempranas, es decir, no esperar a que se consolide ya un gobierno absoluto que empieza a violar masivamente, en fin, los derechos o las libertades fundamentales, sino que actuar en el tiempo adecuado para prevenir que se generen problemas mayores. Como amenaza a la democracia venezolana esta nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué otras amenazas contra la democracia venezolana ven ustedes? Yo creo que esta es la central. Aquí lo que está en juego, y por eso es que nosotros hemos salido a la cancha realmente con argumentos y con prescripciones, con recomendaciones muy firmes, porque realmente nos preocupa la salud de la democracia venezolana. Esto, por supuesto, nadie sostiene que aquí hay una democracia perfecta, ni es un modelo para la región, al contrario. Es una democracia que está pasando por una crisis muy seria, y lo que hay que lograr es que la crisis se encauce dentro de las válvulas de escape, ¿no?, que permite el propio sistema constitucional. Ahora fíjate, a mí tanto como esa ley me preocupa el hecho de que más del 80% de los jueces son temporales, y hemos visto cómo el gobierno, cuando un juez no decide de acuerdo a los deseos del teniente coronel Chávez, ese juez es destituido o esa corte es cerrada, como ocurrió con el Tribunal Primero de lo Contencioso Administrativo.
A ver, dos o tres cosas, tres comentarios en torno a eso. En primer lugar, esto de los jueces provisionales no es nuevo. No. No estoy justificándolo, no estoy minimizándolo, en fin, pero pongamos las cosas en su contexto. Esto no es algo que haya ocurrido durante la administración del presidente Chávez. Al contrario, el propio presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Rincón, ha elaborado fórmulas, estrategias, programas con apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano, pero fundamentalmente del Banco Mundial, para remediar esta situación. Es algo que lo he podido conversar directamente con el doctor Rincón, donde él admite que hay un problema, pero que es central. Y lo central es que el 80% de los jueces en Venezuela no tienen garantizada su inamovilidad en el cargo. Sí. Y pueden ser destituidos en sus funciones en términos sumarios, sin debido proceso, sin que puedan ejercer con eficacia su derecho a la defensa. Esta es una situación que debió haberse remediado con los llamados concursos para ir reemplazando poco a poco a los magistrados, a los jueces, y renovando a los jueces, en fin. Pero la Corte Suprema, el presidente de la Corte, ha suspendido estos procedimientos en el último año. Entonces, esta situación se ha mantenido estática y es indudablemente que el que exista un número tan alto de jueces expuestos a la presión política, porque de fallar en un sentido u otro, arriesgan el cargo, evidentemente que agrava la situación si tú lo sumas esto a la aplicación de una nueva ley donde se produce la posibilidad de copar la Suprema Corte y purgarla de acuerdo a los deseos del partido que gobierna hoy día en Venezuela. Otro punto que a mí me preocupa, no sé si a ustedes les parece lo mismo, es la aplicación, la utilización de tribunales militares para juzgar a civiles. Tenemos casos de varios periodistas que han sido enjuiciados en tribunales militares, que están siendo acusados por fiscales militares y que se pretende juzgarlos en tribunales militares por las opiniones que expresan. O tenemos un caso como el que recientemente ocurrió con Venevisión, que fue allanada por organismos militares siguiendo instrucciones de un tribunal militar. Este es un problema que también arranca desde hace ya muchos años. Yo recuerdo discusiones serias con los militares y con otros gobiernos a propósito de la masacre del Amparo y de los abusos del Caracazo, donde en la posición oficial de las autoridades de la época y desde luego de los militares era sostener una definición en los códigos sumamente amplia de lo que es la jurisdicción militar. No es posible que los tribunales militares se sigan aplicando en Venezuela para juzgar a civiles. Hay un principio de derecho fundamental que sostiene a nivel internacional que los tribunales militares, el fuero militar, está estrictamente circunscrito para juzgar a militares, pero en torno exclusivamente a faltas a la disciplina militar, no cuando los militares supuestamente cometen delitos comunes, violaciones a derechos humanos. Esos militares deben ser juzgados o investigados por las instancias ordinarias civiles, porque los delitos que cometen en esas circunstancias no son propios de la función militar, no pueden ser entendidos como un acto de servicio. Estas materias, desgraciadamente, no se han logrado corregir aún en Venezuela y se prestan, desde luego, para abusos. Veo que muchas veces te refieres a lo que ocurría en el pasado. Por ejemplo, citas con razón el caso del Amparo. Déjame decirte, uno de los principales responsables en ese caso es un alto funcionario de este gobierno que ha seguido actuando. Y si vamos a excusar lo que pasa ahora con el pasado, cualquier autor venezolano que lea, Uslar, Andrés Eloy Blanco, te dirá que el caudillismo, el militarismo y el peculado y la corrupción han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia. Entonces nunca vamos a poder superar esos temas como el caudillismo, el militarismo o la corrupción, porque como son tan antiguos como la República. No, ¿sabes por qué creo que es valioso hacer una referencia o remitirse a lo que ha ocurrido en Venezuela históricamente? Primero porque es la verdad, y yo creo que la verdad tiene un valor, y puede que a algunos les moleste en algún momento, en fin, y en estas materias no hay que
conducirse en términos oportunistas. Si en el pasado se cometieron abusos, hay que llamarlos por su nombre. Si la derecha o la izquierda comete abusos, hay que aplicar los mismos estándares, ¿no?, para calificar, para describir o para sancionar a los responsables de esos abusos, independientemente de las afiliaciones, los intereses, de si hoy día estamos en la oposición o mañana estamos en el gobierno. Es muy importante en estas materias que tienen que ver con jurisdicción militar, con Estado de Derecho, independencia de poderes y, por supuesto, en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, actuar con un compromiso por la despolitización del tema. Cuando digo despolitización me refiero a la desideologización, porque no porque uno hoy día esté en la oposición se debe acordar, bueno, existen normas superiores que son del Estado de Derecho, en fin, donde todos debemos estar sujetos a las mismas reglas independientemente de si vestimos uniforme o no. Y luego cuando uno forma parte del gobierno y logra una mayoría de 4 o 5 votos, bueno, reescribimos las reglas del juego. Así realmente no se avanza, no se consolida la democracia, pierde en credibilidad las instituciones y se arriesga realmente una crisis todavía mucho más profunda. Ahora, una de las normas elementales de una democracia es el respeto al ciudadano. Y por eso uno siempre ve en los países que pretenden ser democráticos que un presidente, una vez que es elegido, siempre procura, no digo que lo haga, ser el presidente de todos sus conciudadanos. Creo que era Felipe González que me comentaba en una oportunidad que gobernar era el arte de poner de acuerdo a todos los ciudadanos de un país, tratar de ganar la mayor suma de voluntades. Uno de los rasgos que más preocupan del gobierno del teniente coronel Chávez es que él no gobierna sino para sus secuaces. Los demás no existen. Quien tiene una opinión distinta a la de él merece el oprobio, el rechazo, la cárcel, el juicio, hasta quitarle la nacionalidad. Recientemente la Asamblea Nacional, en una de esas, tú piensas que la monstruosidad mayor es la ley del Tribunal Supremo de Justicia, yo probablemente estoy de acuerdo contigo, pero también me parece monstruoso que la Asamblea Nacional de un país que tiene la Constitución que Venezuela tiene hoy en día, pretenda quitarle la nacionalidad a un periodista porque opina distinto a como opina el régimen. Ahora, en cuanto a gobernar, el primer punto que trataste, el gobernar para todos o gobernar para un sector, a mí me parece que es de la esencia de la democracia el buscar consensos. Uno tiene que, en democracia, aprender a buscar soluciones o fórmulas que finalmente no se identifican plenamente con el programa que uno pretende impulsar, reconociendo que existen múltiples sectores con intereses diversos en una sociedad. Existen los gremios, existen los obreros y los sindicatos, existe el sector privado, existen los medios de comunicación, existen desde luego los partidos políticos, la sociedad civil, en fin, existe la comunidad internacional hoy día en un mundo tan globalizado, tan interdependiente, que a cualquier gobierno le obliga a buscar fórmulas de consenso, es decir, las mejores, el ideal para conseguir la estabilidad democrática es diseñar acuerdos que interpreten a las grandes mayorías. Y precisamente lo que está en juego en esta ley que acaba de aprobarse es el que el gobierno y su coalición en la Asamblea Nacional llegaron a la conclusión que simplemente por los 5 votos que tienen y no con los 2/3, como exige la Constitución, que es de sentido común, el exigir un quórum calificado cuando uno va a afectar las reglas del juego del funcionamiento de una democracia, digo, con una simple mayoría uno puede reescribir estas reglas. Y eso efectivamente atenta contra estos principios fundamentales y es por eso que creo que la comunidad internacional debe prestarle atención a esto hoy día, no mañana, cuando puede ser demasiado tarde. Y sobre el tema de la privación de la nacionalidad venezolana, quienes opinen distinto al régimen, ¿qué piensas? No, eso evidentemente que es un proyecto que está en contradicción, es violatorio
de los estándares universales en estas materias. Yo espero que eso no se logre, no se llegue finalmente a aplicar. Desde luego que... Pero Fujimori lo aplicó. Fujimori le quitó la nacionalidad a Baruch Ifcher para quitarle el canal de televisión y le quitó la nacionalidad a Mario Vargas Llosa. Yo creo que a Vargas Llosa Él estuvo a punto de... temía que se la quitaran y por eso... Buscó la española. Buscó la española. Pero efectivamente Fujimori utilizó todos los recursos a su alcance, pero ya en eso ya estamos hablando de un modelo que yo diría distinto al actual. Yo creo que hay distancia, que es importante marcar esa distancia. Es probable que buena parte de la teleaudiencia en este instante diga, bueno, este hombre ya nuevamente como que le hace el quite al problema. No, yo creo que es exagerar el comparar al gobierno actual con la experiencia de un régimen como el de Fujimori, que fue producto, no hay que olvidarse, en abril del 92 de un autogolpe, con tanques en las calles, con control con cierre del Parlamento, control y ¿cómo se llama?, destitución de todos los miembros del tribunal, prácticamente gobernar como un dictador, pero muy pronto Fujimori se dio cuenta que era necesario mantener una fachada democrática y se las arregló para gobernar sobre la base de la corrupción, la extorsión, la concentración de poder y al mismo tiempo con un escuadrón de la muerte que operaba durante los años de Fujimori, que muchos de esos delitos y crímenes hasta hoy día se están conociendo en el Perú. Entonces, yo soy reacio a establecer analogías o paralelos simples porque eso creo que no ayuda a la discusión. Hay que en esto intentar medir a Venezuela en función de los estándares internacionales hoy y objetar lo que parezca objetable de acuerdo a la Constitución venezolana, que como ya dije, me parece que es una buena Constitución, salvo lo que tiene que ver con libertad de expresión, cuando habla de que la información debe ser oportuna, veraz, en fin, eso está desde luego en contradicción con la Convención Americana, el artículo 13, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Hay una serie de disposiciones internacionales que se contradicen, que se oponen directamente al lenguaje en ese sentido de la Constitución política, pero que felizmente no ha sido objeto de una elaboración mayor por la vía legislativa o por la aplicación concreta a casos donde se restrinja el ejercicio de la libertad de expresión. En el caso venezolano, hemos visto que el número de homicidios se ha triplicado durante este periodo de gobierno. ¿Tú crees que eso es porque ha aumentado la pobreza, ha aumentado ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que un gobierno que ha dispuesto de más recursos que ningún otro en la historia del país, es más, este gobierno ha dispuesto de más recursos que los 8 gobiernos anteriores juntos? Y sin embargo, ¿cómo se explica uno que el número de homicidios se haya multiplicado por 3, de 4.000 a 12.000 por año? ¿Cómo se explica uno que haya más casos que nunca en la historia de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la cantidad de víctimas de escuadrones de la muerte no tiene precedente? O sea, tenemos el caso del Amparo. En el Amparo hubo menos de 20 muertos. Aquí solamente en las manifestaciones que se produjeron en febrero para llevarle una carta a los presidentes que estaban aquí, hubo más muertos que en el Amparo. Y en esos casos hay la más absoluta impunidad. Fíjate, tú te refieres mucho al tema del golpe de abril. Yo no pienso que hubo golpe, pero eso es parte de la... Tú eres de los que no cree que hubo golpe. Bueno, yo oí al general Lucas Rincón... Renunció Chávez. No, yo no creo que renunció. Chávez me dijo en persona, esto no fue que se lo oí a alguien que me lo contó. Chávez me dijo que había renunciado y que cuando salía de Palacio, un oficial que lo había acompañado en el golpe del 4 de febrero de 1992 lo increpó y le dijo: otra vez mi comandante, y que él se devolvió para explicarle por qué renunciaba. Y oí a Lucas Rincón, al general en jefe de tres soles, Lucas Rincón Romero,
Lo oí en televisión diciendo que se le había pedido la renuncia al presidente y que él la cual aceptó, como dice. Y ese señor que provocó todo ese caos, porque él era el militar de más rango, es hoy en día ministro del Interior y Justicia. Entonces, ahí hay cosas que yo no termino de entender. Pero vamos a suponer, para facilitar la discusión, que tú tienes razón. Hemos visto la más absoluta impunidad. Los muertos de ese día, del 11 y 12 y 13 de abril, siguen en el olvido. Los muertos que ha habido en las manifestaciones siguen en el olvido. Los muertos de febrero siguen en el olvido. Todos los muertos de los escuadrones de la muerte siguen en el olvido. Entonces, vemos que la regla pareciera ser la impunidad. Y no te olvides de los muertos del Caracazo. También. Ese caso también llegó, a mí me tocó participar y Pero hasta el día de fíjate, hoy estoy participando directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ahí ¿no? vemos la utilización política. Qué bueno que trajiste ese caso. A ver. Aquí ha habido esa discusión sobre los muertos del Caracazo. Obviamente hubo abusos atroces de derechos humanos. Este gobierno, o digamos los partidarios de este gobierno o de esta coalición de gobierno, como tú la llamas, porque no debemos olvidarnos que el PPT y Podemos también son parte del gobierno, criticó mucho los sucesos del Caracazo y le sacó mucho kilometraje político, pero ahora no están, como gobierno, no están actuando. Pero fíjate que criticaron tanto lo del Caracazo que yo recurrí a declaraciones del propio presidente Chávez, siendo candidato en campaña, denunciando al Caracazo y aceptando responsabilidades junto a organizaciones de derechos humanos tan respetables como COFAVIC, con las que hemos llevado casos ante la Comisión Interamericana, por ejemplo, precisamente sobre el Caracazo. COFAVIC se crea, se funda en función de esa masacre, de esa tragedia. Y hoy día, en cambio, la posición del gobierno ha variado al respecto. Totalmente. Y consideran que estos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, en concreto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones internas como COFAVIC, son instituciones que no cumplen una función valiosa en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Y eso, nuevamente, volvemos a lo mismo, que es la politización, la utilización de punto de vista oportunista, donde no hay realmente un compromiso con valores fundamentales. A mí me gustaría que eso se pudiera algún día pudiera cambiar, es decir, que la sociedad venezolana, en todos los sectores, tanto de oposición como gobierno, pudieran realmente llegar a un acuerdo en que las reglas del juego y los estándares y los conceptos, los principios, en estas materias, en otras materias podrán ser negociables, pero en estas materias se aplican en términos universales, sea quien sea el responsable de esos hechos, de esos crímenes. ¿Y qué va a pasar con toda esa impunidad que estamos viendo? La impunidad, y vuelvo a algo que ya parezco un disco rayado o casi como una muletilla, pero es un problema estructural casi endémico en Venezuela. Si estamos hablando del Caracazo, estamos hablando del Amparo, no nos hemos referido a los 13 muertos que hubo durante las protestas, las manifestaciones de febrero 27 y 28 de este año, sí. ¿no? Y los casos de torturas que se produjeron contra opositores políticos, los del mismo golpe de Estado, que hubo muertos tanto de un sector como de otro, ¿no? ¿Se van realmente a aclarar esos crímenes? ¿Cuenta Venezuela con los instrumentos, o más bien, más que los instrumentos, yo diría la capacidad y el compromiso y la voluntad política hoy día para llegar al fondo de estos casos? ¿Está haciendo la Fiscalía la labor que corresponde a sus funciones para investigar estos hechos, identificar a los responsables y castigar a los responsables? Yo creo que esa es la gran incógnita, ese es el gran desafío, ese es el gran problema de Venezuela, donde se denuncian los crímenes, y después se olvidan. pero luego
Bueno, es lo mismo que ocurrió con el peculado. Yo creo que eso explica la declinación de Acción Democrática y COPEI. En cada elección, el que estaba en la oposición criticaba al que estaba en el gobierno y le hacía las acusaciones de todo tipo. Llegaban al gobierno y se olvidaban de todo, se dedicaban a gobernar o a promover su causa o a lo que tú quieras, y la gente fue perdiendo fe en las denuncias, fue perdiendo fe en las instituciones, terminó perdiendo la fe en esos líderes y en esos partidos. Y es un poco lo que vemos con el teniente coronel Chávez. Él critica todo lo que ocurrió en los 40 años de historia, en los cuales yo creo que él como que estaba en Marte, porque en esos 40 años él recibió educación, él ingresó a las Fuerzas Armadas, recibió ascensos, etcétera, etcétera, dio un golpe de Estado, logró que el presidente Caldera lo indultara o lo sobreseyera para que pudiera ser candidato, pero no ha hecho nada. Entonces, y vemos que, y esa es tal vez la preocupación que me queda, es mala que los jueces sean provisionales, pero eso ocurría antes. Es malo que haya impunidad, pero eso ocurría antes. Es malo que los tribunales militares juzguen a los civiles, pero eso ocurría antes. Es malo que los presidentes no respeten a toda la población, no gobiernen para todos, pero eso ocurría antes. Entonces, como eso ocurría antes, estamos condenados a repetir todos los errores del pasado. No, a ver, Venezuela tiene problemas fundamentales, muy profundos en materia de administración de justicia. Acceso a la justicia, para empezar, ¿no? El funcionamiento de los tribunales, el que no se cuenten con las herramientas necesarias para investigar estos hechos. La corrupción realmente corroe y afecta al ejercicio y al funcionamiento del Poder Judicial desde hace mucho tiempo. Estos son temas que han formado parte de la estructura judicial. Es muy probable que el problema endémico de la Administración de Justicia de Venezuela se explique en gran medida porque a la clase política venezolana hasta ahora no le ha interesado fortalecer la Administración de Justicia en Venezuela y además, por supuesto, fortalecer al Poder Judicial. En el pasado también se negociaban los miembros del Tribunal Supremo como afiliados a un partido o a otro. El problema que vemos hoy, y por ello es que estamos reaccionando hoy día públicamente y con algunas propuestas concretas, es que ya sumado a todo este panorama, que es bastante gris, por decirlo menos, se agrega una propuesta, más que una propuesta, sí, ya no es un proyecto. Sí, ya es una realidad. Ya es una realidad que se puede empezar a implementar en cuestión de semanas, ¿no? Una nueva ley que realmente modifica las reglas del juego. Y eso creemos que merece realmente un llamado de atención serio, un debate serio a nivel nacional con el apoyo de la comunidad internacional, ojalá con el apoyo de la comunidad regional. ¿Y la comunidad regional o la comunidad internacional pueden hacer algo, algo que sea efectivo? Sí, para eso está la famosa Carta Democrática. Ahí hay disposiciones muy concretas. Yo sé que para algunos en Venezuela, especialmente algunos sectores, los más radicalizados de la oposición, cuando hablan de Carta Democrática, ya están pensando, dicen, bueno, esta es la panacea, con esto resolvemos todos los problemas y nos liberamos de Chávez. En fin, no. La Carta Democrática, insisto, tiene disposiciones explícitas que están dirigidas a resolver un problema como este, un problema de una propuesta o una política de desmantelamiento de un poder del Estado. Hay un artículo, precisamente el 18, que está elaborado en esos términos, ¿no? Pero que exige, para poder ser aplicado, del consentimiento o del acuerdo del gobierno afectado, en este caso el gobierno del presidente Chávez. Va a prestar su consentimiento el gobierno del presidente Chávez a una colaboración de esta naturaleza de la OEA, de la Secretaría General de la OEA. Eso estará por verse. O sea, en el fondo ustedes lo que están es apelando a la conciencia de Chávez para que él actúe y no permita que se consolide este nuevo esquema de justicia en Venezuela. Más que apelar a la conciencia del presidente Chávez, nuestra función
es informar a la opinión pública mundial de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y sobre esas bases, nosotros creemos en la posibilidad de movilizar opinión pública, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y los países que les importa a Venezuela, que les importa la democracia y que entienden que aquí están en juego valores universales, que no son del dominio de unos pocos, que aquí no se puede realmente pretender invocar la soberanía nacional, ¿no?, para defender este tipo de prácticas. De hecho, Venezuela es uno de los estados firmantes de la Carta Democrática. Sí. Entonces, nadie le está imponiendo nada a Venezuela. Ahí está el instrumento disponible para todos los estados miembros, y lo que creemos que es posible es lograr movilizar a aquellos países que han expresado un interés en la situación de Venezuela. Por ejemplo, a nivel regional, Brasil. Brasil es un jugador, un actor, pero de una importancia, de una gravitación crucial a nivel regional. El presidente Lula es un presidente que ha expresado simpatías por el gobierno del presidente Chávez, y es un presidente y es un gobierno democrático, tiene una política exterior bastante avanzada, bastante progresista, es también firmante de la Carta Democrática. Ojalá que Brasil, que México, que Argentina, Chile, Perú, al mismo tiempo, al igual que Canadá, los Estados Unidos, puedan entre todos España, revisar. Portugal. Bueno, esos no forman parte pero están en el grupo acuerdo. De amigos. Están en el grupo de amigos y podrían colaborar también, especialmente hoy día que España cuenta con un gobierno socialista, el PSOE, que puede estar bastante más receptivo a la realidad venezolana, a diferencia de sus predecesor, que estaban más bien interesados en fortalecer sus relaciones bilaterales a cualquier precio con la administración Bush. Bueno, José Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, amigos, por su atención. Los espero el próximo domingo a esta misma hora. Pero especialmente en sitios donde la población, la opinión pública se encuentra en una crisis profunda y con divisiones además muy serias. Si uno se mantiene fiel a los principios generales, va a haber ocasiones en que el discurso, el mensaje, pueda ser interpretado como que favorece a un sector, y va a haber ocasiones en que ocurre lo contrario. No es que Human Rights Watch tenga hoy día una posición distinta respecto de Venezuela. Es la misma posición que hemos sostenido siempre. Por ejemplo, condenamos sin ningún eufemismo el golpe de Estado, desde el primer minuto. Y lo llamamos golpe de Estado. Aquí hay varios... Aunque el Tribunal Supremo de Justicia lo llamó vacío de poder. Aunque el Tribunal Supremo y al mismo tiempo sectores importantes de la oposición política hasta el día de hoy no admiten que hubo un golpe de Estado, y el mismo Tribunal Supremo decidió no responsabilizar penalmente a los militares involucrados en el golpe, algo que yo considero hasta el día de hoy, y lo hemos dicho desde el primer minuto, una aberración jurídica. Sin embargo, hay que acatar esa decisión. Entonces, cuando uno sostiene, por ejemplo, desde el principio, que aquí en Venezuela existe una democracia débil, frágil, una democracia que no es perfecta, que es perfectible desde luego, pero donde hay problemas muy, muy serios y muy críticos, pero hay que respaldar y defender esta democracia de todas las amenazas. Bueno, eso nos obliga también a denunciar de donde venga, sea de la oposición o sea del gobierno, amenazas serias a la democracia. Y así lo hemos hecho con este informe. ¿Cuáles son las amenazas más serias que ustedes ven contra la democracia venezolana? Hoy día, sin lugar a duda, la ley que se acaba de aprobar y que afecta
directamente a la independencia del Poder Judicial, en nuestra opinión, socava, erosiona, pero en términos evidentes, el principio de separación de poderes, porque permite al Poder Ejecutivo, que hoy día cuenta con una mayoría simple, de 5 votos, en la Asamblea Nacional, designar, y más que designar, ampliar, reconstituir la Suprema Corte de Justicia y al mismo tiempo purgar con nuevas normas. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Como habrán podido ver en los medios de comunicación en estos días, el informe de Human Rights Watch ha provocado una polémica importante en el país. Con nosotros está el representante de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y vamos a hablar sobre este informe y por qué ha sido tan polémico. El doctor Vivanco ha estado varias veces en Venezuela y hemos tenido oportunidad de conocernos y conversar. Siempre me pareció, al principio me parecía prochavista y muchas veces me incomodaba la actitud tan imparcial que asumía frente a las críticas que nosotros te hacíamos a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Pero ahora veo que te está tocando recibir un trato todavía peor que el que te daba la oposición de parte del gobierno. ¿Qué es lo que pasa con Human Rights Watch, que tiene esa capacidad de tener enfrentamiento con la oposición y tener enfrentamiento con el gobierno? Lo que ocurre es que cuando uno intenta examinar la situación de derechos humanos en cualquier parte, permite, por ejemplo, que los jueces de la Suprema Corte ejerzan sus funciones en términos inamovibles por 12 años. No pueden ser reelegidos. Creo que hay suficiente lenguaje que garantiza en la Constitución política la autonomía de ese poder del Estado. No así en esta ley orgánica constitucional que va a regir a la nueva Corte Suprema y que va a permitir, como ya dije... ¿Y qué remedios proponen ustedes para eso? O sea, ¿cómo puede enmendarse esa violación a la Constitución en la que ha incurrido el Poder Legislativo? Yo creo que aquí todavía hay varias opciones. ¿Cuáles son? Una es el persuadir al gobierno actual para que con su coalición en la Asamblea suspenda la implementación de esta nueva ley. Es probable que muchos crean que esto sea totalmente ingenuo, absurdo, especialmente a la luz de las reacciones que ha tenido el gobierno del presidente Chávez, concretamente su vicepresidente, con los descalificativos que ha hecho tanto de la institución a la que represento como a nivel personal. Yo creo que el problema del doctor Rangel es que está sobrecargado. Y con simple mayoría la composición del Tribunal Supremo. Eso nos parece que desde luego atenta contra un poder del Estado que debe gozar de autonomía, de la credibilidad, de la independencia para poder ejercer sus funciones fiscalizadoras. Y es por ello que creemos que la democracia venezolana hoy día se encuentra amenazada por la existencia de esa ley que ya se está implementando. Sí, ya se la aplicaron al magistrado Arrieche. Se la aplicaron a Arrieche retroactivamente, ¿no? Desde el minuto en que decidieron, con las mayorías que cuentan en la Asamblea, anular la designación del magistrado. Esto de destituir un magistrado sobre la base de una simple mayoría está en directa contradicción con la Constitución política. La Constitución política de Venezuela es una buena constitución, la bolivariana es una buena constitución política. En materia de derechos humanos es probablemente de las más avanzadas del hemisferio, ¿no? Y ya te estoy diciendo cosas que probablemente a sectores de la oposición no les va a gustar, pero esa es la verdad. Y como un ejemplo de ello, la Constitución política